Muy bien. Perdón, ahí me estaba quedando sin tiempo, ¿no? El voltaje de polarización va a limitar, ¿sí? El voltaje de polarización de corriente continua va a limitar el valor máximo positivo que puede tomar mi voltaje de salida. Y el voltaje de polarización de corriente continua negativo, el máximo que puede tomar mi voltaje de salida. Es decir, que si yo tengo aquí 15 voltios, yo he polarizado este OPAN, se polariza de esta forma, por aquí más 15 voltios y por acá menos 15 voltios. Mi voltaje de salida, lo máximo que me puede dar son 15 voltios, ¿sí? O menos 15 voltios, ¿sí? Poniéndole el caso acá, que yo tenga aquí 0 voltios, ¿sí? Lo máximo que me podría dar serían 15 voltios por acá, en la parte positiva, y 0 voltios en la parte negativa, ¿sí? Más allá de eso, entraría en un proceso de saturación mi amplificador operacional, ¿sí? Entonces, recordemos eso, ¿no? Los amplificadores operacionales solo pueden dar el máximo de su voltaje de polarización, tanto si son positivos como negativos. Entonces, ustedes, ya con eso tomando como referencia, imaginemos que tenemos, Manuel, díganme. Ingeniera, y ahí en el voltaje de salida, ¿cómo suma el OPAM? O sea, no puede sumar para que se haga 30 voltios. O sea, en el ejemplo de más 15 menos 15, no puede, ¿verdad? No, solo puede tomar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltios, 10 voltios, o puede tomar menos 12, menos 13, menos 10, pero no puede tomar, por ejemplo, menos 16 voltios. Ya no puede tomar esa salida del OPAN. Y Pero no para que puede haga la haber operación de suma, ingeniera, para que haga la operación de suma-resta, necesitaría un circuito adicional. Si nosotros queremos sumar dos señales, por ejemplo, Ajá. tengo por aquí un sumador, ¿sí? La configuración que usted le haga a ese sumador, digamos que está sumando una señal de entrada de 5 voltios y otra señal de entrada de 7 voltios, 7 y 5, 2. Pero se me ocurre, usted ya quiere sumar 10 y 5, 15, ya, muy bien. Pero si suma 10 y 10 voltios, sí le va a sumar, pero le va a recortar la señal de salida. Y adicionalmente usted pone en saturación a su OPA, ¿sí? No va a poder usted reflejar, no va a poder ir con su multímetro y medir 10 más 10, 20 voltios, porque no lo va a poder reflejar el voltaje de salida, no lo va a usted poder medir de forma clara, por así decir, porque lo va a tener que recortar. Sí, no sé, Manuel, por ahí. Sí, ingeniera, es que yo, o sea, pensaba de que sumaba, o sea, de menos 15 más 15 en el positivo y menos 15 abajo, hacía un voltaje de salida de 30 voltios, o sea, era mi duda, ¿no? Entonces eso representaba que con la tensión podía, digamos, mejorar el rendimiento de la carga. No, Puede ser. por eso Lo el limita. OPAN, sí, el OPAN le limita a lo que usted lo polariza en realidad. Y sí le amplifica, la operación que usted está haciendo sí le amplifica, pero tiene esa limitación. En realidad no le va a poder trabajar con hacerle 15 más 15, no va a poder hacer eso, no va a poder tomar ese valor, porque ya serían 30 voltios y ya supera los 15. Bien, gracias. Ya, ok. Entonces, una vez que tenemos claro eso, ¿no? El voltaje de salida nunca va a sobrepasar el voltaje de polarización, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, si el voltaje de salida es igual a lo que me está restando entre estas dos entradas, y si esa ganancia diferencial es tremendamente enorme, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Si yo aquí tengo un voltaje de salida máximo de 15 voltios y tengo una ganancia diferencial, se me ocurre, de 100.000, mi voltaje diferencial, ¿cuánto será? Más o menos 0.15 milivoltios. Usted dirá, entonces,
La sumatoria entre estos dos, lo máximo que yo puedo poner si tengo esta polarización es de 0.15 milivoltios. Tendría que tener señales en ese orden y por debajo de eso. Lo máximo 0.15. Entonces, perdería un poco el sentido, ¿verdad? De utilizar, porque tendría que ser siempre con valores de voltaje demasiado pequeños, ¿verdad? Entonces, para solucionar este problema, ¿sí?, de que tiene esa ganancia diferencial muy, muy grande, se estableció lo que se conoce como la retroalimentación negativa. Bien, muy bien. Entonces, este OPAN, que simplemente me deja tener máximo 0.15 voltios de voltaje diferencial entre mi entrada inversora y mi entrada no inversora. Entonces, para mí, en teoría, para mí, eso no sirve de mucho. Entonces, para ello, nosotros podemos aplicar una retroalimentación negativa, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esta retroalimentación negativa? Pues bien, utilizando resistencias, utilizando capacitores, tal vez utilizando inductores o simplemente un conductor, ¿sí? Que retroalimente, ¿qué? Mi voltaje de salida, ¿con qué? Con mi entrada inversora. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, muy bien. Vamos a hacer esta retroalimentación negativa y yo voy a ver a mi amplificador operacional de esta forma, ¿verdad? Mi amplificador operacional tenía una ganancia diferencial muy, muy grande, por donde le entraba un voltaje diferencial, ¿verdad? Que era la diferencia entre este voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora. Como entrada y como salida, pues tiene su voltaje de salida, ¿no? Del OPAN. Pero entonces, para solucionar, vamos a hacer una retroalimentación negativa, ¿sí? Es decir, vamos a restarle por aquí una nueva ganancia que yo le voy a representar con la letra beta. Esto es indistinto, ¿no? No quiere decir que siempre tiene que ser beta ni nada de eso, ¿no? Le voy a retroalimentar, le voy a ingresar una nueva ganancia. Esta ganancia va a estar dada por valores de resistencia, que es lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y llega aquí a restar. Y entonces por acá yo voy a tener un voltaje de entrada, ¿sí? Que va a estar restado por esa retroalimentación negativa y tendré ese diferencial, ¿verdad? Por lo tanto, y aquí voy a tener este voltaje de salida, va a estar multiplicando a esta nueva ganancia. Entonces me queda aquí mi voltaje de salida multiplicado por esa ganancia beta, ¿sí? Y aquí a mi salida, yo sabía que era igual a ese voltaje diferencial por esa ganancia diferencial, ¿verdad? Pero ahora este voltaje diferencial, ¿verdad? Que yo ya sé que es este voltaje de la resta que tenemos acá en las entradas del OPAN, ¿sí? De acuerdo a esta retroalimentación negativa, me queda ahora que este voltaje diferencial será igual a ese voltaje de entrada que vayamos a aplicar, esas tensiones que querramos manipular, menos esa ganancia beta que hemos agregado por el voltaje de salida. ¿Sí? Muy bien. Perdón, y ya dijimos que el voltaje de salida era igual a ese voltaje diferencial por esa ganancia diferencial. ¿Qué necesito encontrar ahora? Necesito encontrar esa relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada.
que es la ganancia de mi sistema. Yo la voy a representar con la letra A. Recordemos que ganancias siempre son los valores de salida sobre entrada. Si quiero ganancia de tensión, sería la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Si quiero ganancia de corriente, será la corriente de salida sobre la corriente de entrada, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que busco es dejar mi voltaje de salida sobre mi voltaje de entrada. Muy bien, voy aquí a hacer una pequeña operación matemática y voy a operar sobre esta ecuación. Me queda mi voltaje de salida es igual al voltaje diferencial, que en este caso ya va a ser el voltaje de entrada, menos esa ganancia beta por mi voltaje de salida y va a estar multiplicando la ganancia diferencial. Aquí voy a operar un poquito esto, multiplicando esa ganancia diferencial por cada uno de los elementos. Muy bien, y voy a sacar aquí factor común voltaje de salida. Por lo tanto, me quedaría aquí ya despejándole un poquito más esto. Voy a bajar un poquito más. Muy bien, operándole aquí un poquito, para ahorrarme un poquito de pasos, me queda aquí 1 más beta por esa ganancia diferencial, ¿sí? Operándole ahí matemáticamente, no pasando este término hacia el otro lado, iré a sumar y después saco factor común, ¿verdad? Y le despego. Entonces, el valor de ganancia me queda de esta forma, ¿verdad? Una ganancia diferencial entre 1 más esa ganancia beta, que es esa retroalimentación negativa, por la ganancia diferencial, que es esa ganancia muy, muy grande que tiene el amplificador operacional por su propia construcción, su propia naturaleza. Entonces, si yo tengo esa ganancia diferencial que es 100.000, muy, muy grande, y si yo le sumo más 1, pues ese 1 prácticamente para mí es despreciable, este 1, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a aproximar que este valor de ganancia para mí es igual a la ganancia diferencial sobre beta por la ganancia diferencial. Porque ese 1 para mí se me hace un poco despreciable, ¿no? Porque es una ganancia muy, muy grande. Entonces, yo aquí lo opero un poquito y resulta que la ganancia final que obtengo es igual a 1 entre esa ganancia beta, que recordemos que es de la retroalimentación negativa. Quiere decir que nosotros al hacer retroalimentación negativa en ese amplificador operacional, logramos hacer que toda la salida, que todo el voltaje de salida dependa únicamente de esta ganancia de la retroalimentación negativa, que es la que ustedes han venido haciendo, ¿no? Que era calcular los valores de las resistencias, que va a depender de los arreglos de resistencias que hagamos, ¿sí? O de resistencias con capacitores, o de resistencias con inductores, ¿sí? Entonces, al hacer la retroalimentación negativa, toda la ganancia va a depender únicamente de la configuración que yo le haga con esas resistencias. No sé si me hago entender ahí, en esa parte. Sí. Ya no tengo el problema de tener esa ganancia diferencial muy, muy grande, ¿sí? Ahora ya lo solucioné y va a recaer esa responsabilidad, por así decirlo, únicamente en mi arreglo que yo haga. Y pues de ahí ya nace lo que ustedes ya han venido desarrollando, que son las configuraciones, ¿verdad? Vamos a ver, pero antes de ver las configuraciones, vamos a ver dos parámetros que necesitamos tener un poco claros. Primero, recordar que yo les dije que teníamos una impedancia de entrada muy, muy grande, ¿verdad? Por aquí yo tenía mi entrada inversora y por acá mi entrada no inversora.
que de aquí en adelante para fines didácticos y simplemente porque yo así lo he elegido, no tiene nada que ver, ustedes pueden seguir manteniendo esta numeración. Yo voy a decir que este va a ser mi voltaje B1 y el de acá será mi voltaje B2, ¿sí? Por lo tanto, por aquí yo voy a generar una corriente I1, ¿verdad? Y por acá una corriente I2, ¿verdad? Entonces, dijimos que esa impedancia de entrada era muy, muy grande. Por lo tanto, establecimos que esa corriente I1 va a ser igual a esa corriente I2 y ambas van a ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Yo voy a poner por aquí. Si yo hago la caída de tensión en esa impedancia de entrada, ¿verdad? Yo voy a tener que es esa impedancia de entrada por esa corriente de entrada, pero como resulta que era 0, en esa resistencia va a caer 0 en esa impedancia, ¿no? Por lo tanto, yo también puedo decir que el voltaje de la impedancia de entrada, ¿verdad? Bueno, aquí yo tengo al revés, ¿no? Aquí es más y aquí es menos, ¿no? Será ese voltaje B2 menos ese voltaje 1 y es igual a 0. Por lo tanto, yo voy a decir de ahora en adelante que el voltaje P1 va a ser igual al voltaje P2. Entonces voy a tener esas dos consideraciones, ¿sí? Y bueno, vamos a quedar hasta aquí porque ya se acabó la hora. Muy bien.